Buenos días, chicos. Vamos a seguir con el tema de literatura del barroco. Eh, ya hemos visto el contexto histórico, vimos lo que era el arte barroco, ¿vale? Hablamos de que era un arte muy pesimista, ¿no? Y que se originaba en un momento de gran confusión y de gran caos. Vimos las tres características del arte barroco: la dificultad, el contraste y el ingenio. Vimos los temas también, ¿no? Como había una pervivencia de los temas renacentistas, solo que exagerados o ridiculizados, ¿no? Vimos también que otro de los temas era el paso del tiempo y el miedo a la muerte, y otro de los temas era el desengaño, ¿no? Como la realidad es, bueno, pues solo apariencia. Vimos también en el siguiente vídeo, después de eso, la poesía del barroco. Hablamos del conceptismo y del culteranismo, y luego de los autores, ¿no? Lope de Vega, Quevedo y Góngora. Y hoy vamos a empezar con el tema de la prosa, ¿vale? La prosa del barroco la vamos a ver en dos vídeos, porque aunque en el primer vídeo, que es este de hoy, vamos a ver los tipos de prosa, la segunda parte del vídeo, que es el Quijote, que es un libro bastante importante, lo vamos a ver en un vídeo exclusivo, ¿vale? Entonces hoy vamos a dar lo que sería el 6.1, ¿vale? Bueno, la prosa del barroco sigue más o menos las líneas generales de lo que era la poesía barroca y de lo que es el arte barroco en general, ¿vale? Así que las mismas preocupaciones por el paso del tiempo, por la muerte, por el desengaño, etcétera, etcétera, las vamos a tener. Bueno, chicos, lo primero que tenemos que entender en cuanto a los tipos de prosa barroca es que no solo se escribía de una manera, había distintas formas de escribir. Igual que las hubo en el Renacimiento. En el Renacimiento hubo novelas distintas dependiendo del argumento. Había novelas de caballerías protagonizadas por caballeros andantes, y también había novelas pastoriles protagonizadas por pastores idealizados. Bueno, pues en el paso del Renacimiento al Barroco, los géneros de la prosa, o sea, los subgéneros de la prosa renacentista que más tenían que ver con el idealismo y con el optimismo, desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Pues es una pregunta justa, pero la respuesta es muy obvia. Desaparecen porque ha cambiado la manera de pensar. Porque es que en el Renacimiento esta gente era muy idealista, era gente muy optimista que pensaba que el poder de la imaginación, pues de alguna manera era superior al de la realidad, y en el siglo XVII tenemos todo lo contrario, ¿no? Una óptica mucho más negativa, mucho más pesimista, en la que abunda la idea del desengaño, es decir, la realidad eh, es lo que es una realidad seguramente más fea de lo que nuestras apariencias o las apariencias indican, pero la realidad es lo más importante, ¿no? El idealismo, nuestra imaginación, la fantasía, todo eso desaparece, ¿no? Por eso los libros de caballerías, las novelas pastoriles, la novela bizantina o la novela morisca prácticamente van a desaparecer en el siglo XVII o quedan, digamos, de una manera marginal. En cambio, van a tener mucha más fortuna los géneros más realistas, como en la novela picaresca, que ya había empezado en el siglo XVI, porque las condiciones económicas y sociales que había en España en ese momento, pues favorecieron la creación de un género literario como la picaresca, que en el fondo no es más que el reflejo de la pobreza, ¿vale? Y el reflejo de la figura del pícaro, que es una especie de superviviente que tiene que buscarse la manera de sobrevivir en un ambiente muy hostil, ¿no? Pues eso, que reflejaba una realidad que ya era real en el siglo XVI, sigue siendo real en el siglo XVII, donde sigue habiendo pobreza, sigue habiendo delincuencia y marginalidad, y eso hace que la novela picaresca siga siendo uno de los géneros cultivados en la prosa del barroco, como lo había sido en el Renacimiento, ¿vale? Bueno, pues esa es un poco la idea de que desaparecen los géneros, algunos géneros que habían sido muy exitosos en el Renacimiento, pero que para el pensamiento barroco, no solo para los escritores, sino también para los lectores, pues ya eran demasiado fantasiosas, demasiado imaginativas, demasiado optimistas, y por tanto no gustaban, no tenían éxito y no se escribían. Bueno, esa es un poco la primera idea. La segunda idea es, vale, sabemos qué es lo que no se escribía en el barroco, porque sabemos qué es lo que había desaparecido, pero ¿qué es lo que sí que se escribía en el barroco? Bueno, vamos a ver 5 tipos distintos de prosa barroca. La primera es la novela picaresca, que ya os he dicho que continuaba. La segunda es la novela corta, que es una novela de origen italiano, en la que Cervantes va a estar bastante involucrado, va a ser uno de los primeros cultivadores de este género de novela corta, que hoy llamaríamos cuento, más o menos. Luego tenemos la prosa satírica,
que es un tipo de prosa hecha para criticar con humor y con ironía algunas situaciones sociales. Tendremos también la prosa filosófica y moral, ¿vale? Y por último, tenemos la pervivencia de los géneros renacentistas. Os he dicho que la mayor parte de los géneros renacentistas desaparecen o tienen muy poco éxito, pero hay algunos que se mantienen, aunque sea en la forma de parodia, ¿vale? Y esto es interesante porque la parodia de un género renacentista nos va a dar la obra más importante de la literatura española en el barroco y seguramente la obra más de la literatura importante más importante de nuestra historia, ¿no? No os voy a hacer un spoiler, pero bueno, tenéis una imagen aquí que en la foto pues lo estáis viendo, ¿no? Vamos a empezar con la novela picaresca. Bueno, la novela picaresca en el siglo XVII sigue la estructura y las características que había establecido en el género la obra más importante y la iniciadora de la picaresca, que es el Lazarillo de Tormes, que vosotros os habéis leído y que estoy seguro de que os ha gustado, y si no os ha gustado, pues bueno, pues de todo tiene que haber en el mundo, que básicamente podemos resumir en tres cosas. La primera, que es un relato autobiográfico, la autobiografía, es decir, en las novelas picarescas siempre se habla desde un yo, ¿vale? De un pícaro, que es un personaje pobre, ¿vale? Normalmente un chico joven que tiene que buscarse la vida, ¿no? El servicio a varios amos, que es una manera de mostrar el abanico de posibilidades que había en la sociedad de ese momento, ¿no? Como le pasa a Lázaro. Lázaro primero sirve a un ciego y conoce el mundo del ciego. Luego sirve a un cura y conoce el mundo del cura, ¿no? Luego sirve a un escudero y etcétera, 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 ¿no? La tercera característica importante sería el origen innoble del pícaro, ¿no? Recordad que hasta cierto punto la novela picaresca es una especie de reverso tenebroso de la novela de los libros de caballerías, ¿no? El protagonista de los libros de caballerías es un caballero andante, es un héroe, ¿no? Es un héroe que tiene un linaje, tiene unos antepasados ilustres, mientras que el pícaro pues tiene unos antepasados todo lo contrario, infames, ¿no? Antepasados delincuentes, sus padres suelen ser miembros marginales de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver dos obras muy importantes de la picaresca en el siglo XVII. La primera es el Guzmán de Alfarache, de un señor que se llama Mateo Alemán, que es contemporáneo a Cervantes. El Guzmán de Alfarache, de hecho, tiene algunas coincidencias con el Quijote. Y un libro de un señor que ya hemos estudiado, que es Francisco de Quevedo, ¿os acordáis? El poeta del conceptismo, ¿no? Este señor de las gafas, que es El Buscón, que es una novela picaresca también. Cervantes, que lo tenéis aquí en esta imagen, también escribió una novela picaresca. Una de sus novelas cortas, una de sus novelas ejemplares, era una novela de estructura y de estilo picaresca llamada Rinconete y Cortadillo, que va de dos chicos, y esa es la innovación que mete Cervantes, que los pícaros son dos, ¿no? Y por tanto permite el juego de que entre ellos hablen, dialoguen, etcétera, ¿no? Bueno, Cervantes siempre cogía un género de alguna manera que ya estaba trillado y entonces le daba una vuelta para ver qué podía sacar de él, ¿no? Quizás esa es una de las virtudes más interesantes que tiene Cervantes como escritor. Vamos a empezar con el Guzmán de Alfarache. Bueno, chicos, pues empezamos con la primera de las novelas picarescas que vamos a ver, que se llama Guzmán de Alfarache, y como habéis podido adivinar, el protagonista es un chico llamado Guzmán de Alfarache. Esto es común a las obras picarescas. El nombre del protagonista suele ser el título de la obra, igual que le pasaba al Lazarillo de Tormes, que el protagonista se llamaba Lázaro, ¿no? Pues aquí lo mismo. Este libro se publicó en dos partes, es un libro muy largo. Ya empieza la primera diferencia respecto al Lazarillo, que es muy corto, es que el Guzmán de Alfarache es muy largo, ¿vale? Tan largo que se publica en dos partes, una en 1599 y otra en 1604, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos que saber es un poco de qué va la historia, porque la historia del Guzmán de Alfarache es la historia de un chico que nace en una familia, como ya hemos visto antes, tiene que ser una familia de un origen, digamos, indigno o innoble, ¿no? Su padre es un estafador, su madre es una adúltera que engaña a su padre, ¿no? Y este chico, a diferencia de Lazarillo de Tormes, que es otra de las diferencias, Lazarillo de Tormes hace cosas, digamos, cuestionables moral y legalmente, pero no le llamaríamos ladrón. Mientras que a Guzmán de Alfarache ya desde prácticamente los inicios se le puede llamar ladrón. Él se dedica al robo, a ser un delincuente, ¿no? Se arrepiente varias veces, luego acaba reincidiendo y al final de la obra
bueno, pues la justicia le apresa y le condenan, pero en lugar de condenarle a la cárcel, le condenan a una cosa que se condenaba a la gente en el siglo XVII en España. España, como sabéis, es un país que tiene costa con el Mediterráneo y en el Mediterráneo tenía una serie de barcos, una serie de naves de guerra que eran las galeras. Las galeras eran barcos alargados, pero en el Mediterráneo uno no puede estar pendiente del viento, es un mar muy complicado para navegar solo con velas. Entonces, para conseguir navegar a la velocidad que requerían los barcos de guerra y con la constancia que requerían los barcos de guerra, era preciso que esos barcos tuvieran remos. Pero claro, mover un barco gigante con remos, pues como os podéis imaginar, es bastante complicado. ¿Cómo se hacía en ese caso? Pues había muchos remos a cada lado del barco y esos remos eran gigantescos, porque fijaos que tienen que llegar desde el barco hasta el agua, ¿no? Esos remos gigantescos no los podía mover una sola persona, así que había unos bancos como los de las iglesias dentro del barco, y en esos bancos estaban encadenados unos presos, una especie de esclavos, que eran los que remaban al ritmo que les iba marcando pues uno de los oficiales del barco, ¿no? A veces lo hacían con tambores o lo que fuera, iban remando todos a la vez y así conseguían que el barco se moviera. Era una de las condenas típicas de la justicia española en el siglo XVII. Que te condenaran a galera significaba que te llevaban a uno de estos barcos, te encadenaban ahí en el banco y a empezar a mover el remo para conseguir que el barco se moviera, ¿no? Era además una de las condenas más poco deseadas de esta época, porque claro, no solo el trabajo era brutal, sino que además el barco se podía hundir y entonces te morías, ¿no? Si estabas encadenado al banco, pues te puedes imaginar. Bueno, pues Guzmán de Alfarache, cuando escribe este libro, porque él escribe el libro, recordad que es una autobiografía, es decir, se supone, Mateo Alemán, que es el autor, se inventa que Guzmán de Alfarache está escribiendo su propia historia, como Lazarillo nos contaba su propia historia, nos la escribe ahora que es prisionero en una galera. ¿Cuál es el estilo del Guzmán de Alfarache? Bueno, pues el estilo del Guzmán de Alfarache se diferencia un poco del Lazarillo, porque en el Lazarillo lo importante era la supervivencia. Lo importante era que Lázaro nos justificaba sus acciones porque necesitaba comer. Es más, él decía que frente al concepto ese del honor que los demás le estaban requiriendo, él prefería, pues eso, poder comer y poder tener una casa donde vivir, ¿no? Guzmán de Alfarache, por el contrario, es un libro mucho más moral. Aquí sí que se nota que han pasado 50 años de contrarreforma católica, 50 años en los que las ideas, digamos, más progresistas del Lazarillo de Tormes, más tolerantes del Lazarillo de Tormes, se han visto, digamos, derrotadas, ¿no? Es un libro mucho más moral, es un libro en el que el Guzmán se arrepiente de lo que está haciendo y en el Guzmán de Alfarache sí que hay una condena. Es decir, el Guzmán de Alfarache es un libro escrito por un escritor que nos está diciendo no seáis como Guzmán de Alfarache. Mientras que el Lazarillo de Tormes es un libro escrito por alguien que nos dice hay gente como el Lazarillo en España y no es el mayor problema que se comporten así, sino que el mayor problema son las circunstancias por las que se tienen que comportar así, ¿no? Esa es un poco la diferencia entre el Lazarillo y el Guzmán de Alfarache. El Buscón. El Buscón, chicos, es la segunda novela picaresca que vamos a ver. Es obra de Francisco de Quevedo, al que ya conocéis aquí. Es un libro completamente conceptista, ¿vale? Es decir, es como si hubiera cogido el conceptismo de sus poemas, sus juegos de palabras, sus retruécanos y sus historias conceptistas y las hubiera convertido en prosa, ¿vale? Quevedo publica el libro en 1626, cuando ya tiene 46 años, pero estamos seguros de que se escribió muchísimo antes, ¿vale? Es una de las obras de juventud de Quevedo. ¿De qué va este libro llamado El Buscón? Que como su propio nombre indica, el buscón es el que se busca la vida, ¿no? El Buscón, también llamado Vida de Pablos, es la historia de un chico que se llama Pablos, que es el hijo de un ladrón y de una bruja. ¿Vale? Ya empezamos, como siempre, con el origen familiar innoble. Y que va a intentar triunfar en la vida mediante el robo y la estafa, pero no lo va a conseguir. Es un libro muy poco hilado, es decir, frente al Guzmán de Alfarache, que tiene un argumento bastante fácil de seguir y bastante progresivo, y frente al Lazarillo de Tormes, que también es un libro completo, el Buscón es un libro en el que
básicamente a Quevedo lo único lo que le interesa es demostrar su ingenio y su capacidad verbal, ¿vale? No hay una unidad argumental, no hay una coherencia interna, lo que hay es, bueno, pues una sucesión de escenas que permiten a Quevedo criticar aspectos de la realidad social que le parecen desagradables. Ya sabéis que Quevedo era un señor que criticaba muchísimo porque no le gustaba nada lo que pasaba en la sociedad del siglo XVII y bueno, pues a diferencia del Guzmán, que sí que tiene un propósito moral y por tanto en el Guzmán del Farache hay un intento de conseguir que seamos mejores personas. Y en el Lazarillo de Tormes hay un intento también de que seamos mejores personas leyendo ese libro, porque en el fondo nos está diciendo que tenemos que ser más tolerantes y comprender que la gente actúa a veces movida por determinadas carencias en su vida. El Buscón es lo contrario, es una novela en la que no hay ningún tipo de intento de que seamos mejores personas. Es una novela hecha para reírse del pícaro, para reírse de los que acompañan al pícaro, de las víctimas del pícaro. Es decir, es una novela de un cinismo destructivo. O sea, lo interesante de esa novela no es que haya un mensaje que podamos aprovechar. ¿Por qué? Porque el mensaje de las novelas picarescas a Quevedo no le interesaba. El mensaje de la novela picaresca, que es la idea de vamos a contar la historia de alguien pobre, que seguro que también tiene interés, a Quevedo no le interesaba. Quevedo no creía en la movilidad social. Quevedo no creía en que la gente tuviera que cambiar de estado, que los pobres pudieran hacer cosas para salir de su pobreza, ¿no? Quevedo pensaba que, bueno, que el mundo estaba estratificado en estamentos y que cada uno estaba en el sitio que le correspondía, ¿no? Era un señor bastante conservador y por tanto, pues cuando intenta hacer una novela picaresca, pues le queda, digamos, un artefacto lingüístico y un artefacto sarcástico, pero no es una novela picaresca del estilo de las que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Vamos a leer un fragmento del inicio del Buscón, porque sí que es verdad que la gran virtud del Buscón es que en él Quevedo despliega toda su capacidad lingüística, toda su capacidad literaria, ¿no? Y la verdad es que es un libro muy difícil de entender, que hay que leerlo anotado o que necesitáis que alguien os lo explique, pero que es muy ingenioso, es muy gracioso, ¿vale? Vamos a empezar. Dice así: yo, señor, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo. Dios le tenga en el cielo. Es decir, ya desde el principio nos está diciendo que el padre está muerto, ¿no? Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que se corría de que le llamasen así. Se avergonzaba, ¿vale? Esto es que se avergonzaba. Diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Bueno, hasta aquí hay un medio chiste, ¿no? Le llamaban barbero, pero él era muy humilde y no quería ser, ser que le llamaran barbero, ¿no? Quería ser sastre de barbas, que es una manera, digamos, como muy culteranista, ¿no? De decir las cosas. En lugar de decir barbero, decir sastre de barbas es quizá una crítica a la literatura culterana, ¿no? O no, eso a lo mejor es un poco una historia mental que me he montado yo en la cabeza, pero creo que tiene cierto pozo. Aquí viene la cosa importante. Va a hablar de la familia del padre, es decir, de dónde viene el padre. Dicen que era de muy buena cepa. Aquí tenemos un juego de palabras, porque cepa, ¿vale? Es la viña de la que se hace un vino, ¿vale? Es decir, es la planta que coges, el tipo de planta que coges para hacer un vino. Y se utiliza metafóricamente para referirse a la familia de alguien. Es que viene de buena cepa, es decir, tiene una buena familia. La planta de la que proviene esa persona es buena, ¿no? Pero es la planta de la que se hace el vino. Y entonces el hijo, aquí Pablos, dicen que era de muy buena cepa y según él bebía es cosa para creer. Es decir, sí que sería de buena familia porque estaba todo el día bebiendo, ¿no? Seguro que era de una buena viña. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro. San Pedro, fijaos, era un apellido típico de conversos, de judíos que se han convertido al cristianismo. Una cosa que Quevedo no podía ni ver, porque Quevedo, ya sabéis, era muy intolerante. Entonces, todas estas cosas de la obsesión con la pureza de sangre las llevaba él muy a rajatabla, ¿no? Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, fijaos, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Es decir, no solo estas tres personas no comparten ni un apellido, ¿vale? Que ya es llamativo, aunque los apellidos en el siglo XVII funcionaban de una manera distinta. Ya es llamativo, sino que además todos estos apellidos son apellidos de converso. Un converso que se pasaba del judaísmo al cristianismo, pues se ponía apellidos muy cristianos, ¿no? Como de San Pedro, San Juan y San Cristóbal, ¿no? Para disimular. Sospechábase en el pueblo que no era castellana vieja, aunque ella,
por los nombres y sobrenombres de sus pasados, quiso esforzar que era descendiente de la letanía. Es decir, en el pueblo se decía que a lo mejor sí que era conversa. Ya estamos viendo ahí el origen, digamos, innoble del pícaro, ¿no? Tuvo muy buen parecer y fue tan celebrada que en el tiempo que ella vivió, y aquí viene otro juego de palabras, está diciendo que era muy guapa, ¿vale? Tuvo muy bien parecer. Y fue tan celebrada, es decir, era tan famosa, que en el tiempo en el que ella vivió, casi todos los copleros de España hacían cosas sobre ella. Esto es un doble sentido, esto es una de esas cosas conceptistas que le encantaban a Quevedo. Casi todos los copleros de España hacían cosas sobre ellas. Los copleros son los que hacen coplas, los que hacen poemas, ¿vale? Y luego los cantan por ahí. Esto puede significar, por un lado, que la belleza de esta mujer, de su madre, fuera tan importante, tan famosa, que todos los copleros escribieran cosas sobre ella, es decir, hicieran poemas sobre su belleza. Pero también tiene un doble sentido sexual muy claro, ¿no? Casi todos los copleros de España hacían cosas encima de ella, ¿no? Bueno, es una alusión pues eso, a la promiscuidad sexual de la madre, que como ya sabéis a Quevedo en esta novela pues le va a parecer un argumento más para criticar a la madre, ¿no? La madre, por tanto, es conversa, es promiscua sexualmente, seguramente engaña a su marido, es adúltera también, etcétera. Vamos a seguir. Padeció grandes trabajos recién casada y aún después, porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el 2 de bastos para sacar el as de oros. Fijaos, otra alusión velada, otro artefacto conceptista, no entendemos muy bien qué quiere decir esto. Vamos a pensar en la imagen, porque esta es una imagen metafórica, ¿vale? Mi padre metía el 2 de bastos, es decir, metía los dos dedos, ¿dónde? En una bolsa, la bolsa que tenían los clientes mientras él les estaba cortando el pelo o la barba, porque él era barbero, les metía sin que se dieran cuenta la mano en la bolsa y metía el 2 de bastos, es decir, los dos dedos, para sacar el as de oros. El as de oros, pues una moneda, es decir, les robaba, ¿no? Probósele, es decir, se les probó, que a todos los que hacía la barba navaja, mientras les daba con el agua, levantándoles la cara para el lavatorio, mi hermanico de 7 años les sacaba muy a salvo los tuétanos de las faldiqueras. Es decir, que mientras él les estaba cortando el pelo, tenían a un niño, o sea, estaba usando a uno de sus hijos, a un hermano de Pablos, para que fuera por debajo y les quitara el dinero de los bolsillos, ¿no? Los tuétanos de las faldiqueras. El tuétano es lo que tienen dentro los huesos y las faldiqueras son los bolsillos, entonces lo que hay dentro de los bolsillos es el oro, ¿no? Dice, murió el Angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Es decir, este niño de 7 años murió en la cárcel cuando le dieron unos azotes. Suponemos que un castigo, ¿no? Porque en esta época se azotaba a los ladrones. Sintiólo mucho mi padre, por ser tal que robaba todas las voluntades. Es decir, otro juego de palabras. El niño era tan mono que robaba todas las voluntades. Es decir, que a todo el mundo le robaba la sonrisa, le robaba el corazón, etcétera. Pero también hay un sentido literal, es decir, a todo el mundo robaba porque el niño iba por detrás, ¿no? Por debajo de la gente robándoles cosas, ¿no? Por estas y otras niñerías estuvo preso el padre, aunque según a mí me han dicho después, salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaban 200 cardenales, sino que a ninguno llamaban señoría. A ver, esto es otro juego de palabras. En la cárcel le han torturado, ¿vale? Por castigo de ladrón, le han pegado unos azotes y ha salido con 200 cardenales, es decir, 200 moratones. Pero claro, hay un doble sentido aquí que utiliza Pablos y por tanto Quevedo, que es 200 cardenales de 200 curas, o sea, 200 príncipes de la Iglesia, 200 cargos eclesiásticos como los que están en el Vaticano, ¿no? Entonces, no es lo mismo salir con 200 cardenales en la piel porque te han pegado una paliza por ladrón que salir acompañado de 200 cardenales como si fueras el Papa ahí por las calles de Segovia, ¿no? Bueno, pues ese es el juego de palabras. Las damas diz que salían por verle a las ventanas, que siempre pareció bien mi padre a pie y a caballo. No lo digo por vanagloria, que bien saben todos cuán ajeno soy de ella. Es decir, cuando le sacaron de la cárcel, probablemente porque le llevaban a ejecutar, recordad que está muerto, le sacaron en caballo, porque a los presos a los que se les llevaba a ejecutar se los sacaba en caballo, para que al pasearlos por toda la ciudad la gente les pudiera ver desde sus ventanas, como dice, incluso insultarles y lanzarles cosas, ¿no? La verdad es que el sistema penal del siglo XVII, con esto de meter a niños de 7 años y matarlos de palizas y torturar hasta la muerte a los ladrones, bueno, pues es algo que estamos un poquito contentos de haber superado, ¿no? Mi madre, pues, no tuvo calamidades. Un día, alabándomela una vieja que me crió, decía que era tal su agrado que hechizaba a cuantos la trataban. Aquí hay otro doble sentido. Por un lado, la madre era tan guapa que hechizaba a la gente, es decir, que su belleza les embrujaba. Pero por otro,
lo que está llamando aquí a su madre es bruja. Está diciendo que su madre era realmente una bruja. Fijaos que además una vieja que me crió, a mí me crió una vieja, ni siquiera me crió mi madre, ¿no? Solo dice que dijo no sé qué de un cabrón. De un cabrón aquí no es un insulto, chicos, es el macho de la cabra, que como sabéis es el animal que está asociado a Satán, a Lucifer y a los ritos de las brujas según la iconografía cristiana, ¿no? Y volar porque era una bruja, lo cual la puso cerca de que la diesen plumas con que lo hiciesen público. Es decir, a las brujas había un castigo en esta época que era sumergirlas en alquitrán, una cosa muy pegajosa, y luego echar las plumas por delante, ¿no? O sea, por encima, para que se le quedaran pegadas al cuerpo. Hubo fama de que reedificaba doncellas, resucitaba cabellos encubriendo canas. Reedificar doncellas, si os acordáis de cuando hablábamos de la Celestina, que yo os decía, una de las cosas que hacía la Celestina era volver a arreglar, digamos, la virginidad perdida de algunas chicas, ¿no? Bueno, pues ese trabajo propio de alcahuetas, de celestinas y también de brujas, pues también lo tenía la madre de Pablos, ¿no? Resucitaba cabellos encubriendo canas, pues también aplicaba tintes, ¿no? Unos la llamaban zurcidora de gustos, otros algebrista de voluntades desconcertadas y por mal nombre alcahueta. Para unos era tercera, primera para otros y flux para los dineros de todos. Es decir, para unos era la tercera, para otros era primera porque se acostaban con ella y para todos se llevaba su dinero. Era el flux y se llevaba su dinero. Bueno, pues eso ha sido el buscón, ¿vale? Y eso ha sido también la novela picaresca. Vamos con el siguiente tipo de novelas que tenemos en el siglo XVII, que son la novela corta. La novela corta es una novela que tiene su origen en Italia, donde ya había habido unos señores que se habían dedicado a escribir ya en el siglo XIV una serie de novelas cortas de ambiente urbano, ¿vale? Con intención moral y con un argumento que tenía que más que ver con enredos amorosos que con otra cosa, ¿vale? Y esa novela, digamos, italiana, pues a través del Renacimiento pasa a España, ¿no? Hay gente que la conoce en Italia y dice, oye, ¿por qué no hacemos esto aquí en España, ¿no? ¿Cuáles son las características de la novela corta? Pues para empezar, que son novelas de tipo urbano, ¿vale? Es decir, transcurren en ciudades. Para seguir, los argumentos tienen que ver con enredos amorosos o son argumentos relativos al honor. Y para terminar, muchas veces tienen una intención moral, es decir, nos intentan dar una moraleja o hacer una enseñanza, ¿no? Uno de los primeros que empiezan a escribir novelas cortas al origen, o sea, al estilo italiano, es Cervantes, que escribe las novelas ejemplares. Fijaos en el título, novela ejemplar es una novela que tiene que ser un ejemplo, ¿vale? De ahí la intención moral, es decir, yo escribo una novela para contaros cómo se comportó fulanito y así no os tenéis que comportar como fulanito porque fijaos lo que le pasó, ¿no? Aparte de las novelas ejemplares, también vamos a ver un tipo de obra de una escritora del siglo XVII, una señora que se llama María de Zayas, que escribió una serie de novelas cortas que llamó Desengaños amorosos. Fijaos, desengaños amorosos, quedaos también con la idea de que esto es el barroco y aquí la importancia del desengaño es brutal, ¿no? Bueno, pues los libros de Cervantes tuvieron éxito relativo después de que publicara El Quijote, pero los libros de María de Zayas fueron un éxito brutal durante el siglo XVII hasta que llegó la Inquisición y los prohibió. ¿Por qué los prohibió? Luego lo vamos a ver. Novelas ejemplares. Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes se publicaron en 1613, son 12 novelas, 12 cuentitos, hoy llamaríamos a estas novelas, ¿vale? Es el primero, como bien dice él, en escribirlas en español, o uno de los primeros, ¿vale? Y las podemos dividir en dos grupos, ¿vale? Por un lado están las novelas idealistas, ¿vale? En las que se toma más de cerca el modelo de la novela italiana. Y el argumento es más enrevesado, hay muchos enredos amorosos, hay muchos personajes que están idealizados, pero no hay mucha evolución psicológica, es decir, el personaje que empieza siendo un egoísta, pues acaba siendo un egoísta. Pero luego también hay otro tipo de novelas, de estas novelas de Cervantes, que son las novelas realistas, ¿no? Tienen una intención más crítica y describen ambientes y personajes mucho más apegados a la realidad, mucho más realistas, ¿vale? Estas novelas realistas dentro de las novelas ejemplares de Cervantes son las más famosas de todas ellas. María de Zayas. María de Zayas escribe Los desengaños amorosos, novelas ejemplares y amorosas de Doña María de Zayas y Sotomayor, ¿vale?
Sus temas son amorosos, pero la manera en la que escribe María de Zayas sobre estos temas es atendiendo muchísimo a los crímenes pasionales, los detalles escabrosos, lo más sangriento y brutal de esta mezcla de pasiones, ¿no? El adulterio, la violencia, etcétera. El propósito de María de Zayas contando estas historias tan tremendas, y os digo que son tan tremendas, fijaos en algunos de los títulos de la novela de las novelas de María de Zayas, de las novelas cortas de María de Zayas, que os he puesto aquí, son estos. Decidme si no podrían ser títulos de películas de estas así como muy dramáticas. La esclava de su amante, la más infame venganza, el verdugo de su esposa, el traidor contra su sangre. Y mi favorita, que es esta, estragos que causa el vicio. Fijaos, ¿eh? Bueno, pues esta, antes os he contado que la Inquisición prohibió las novelas de María de Zayas. Esta es una de las razones. Estaban llenas de violencia, estaban llenas de escenas escabrosas, de decapitaciones, de degollamientos, de emparedamientos, que es cuando a uno le encierran en una pared y la tapian para que no pueda salir de allí, ¿no? Bueno, otra de las cosas importantes de los desengaños amorosos es que reivindican o de alguna manera revalorizan el papel de la mujer o la posición de la mujer en el siglo XVII. Porque son novelas escritas por una mujer, pero bueno, eso no tendría por qué ser más que anecdótico, pero por su argumento y por su perspectiva sí que tienen, digamos, un deseo de reivindicar que muchas de las cosas de las que se acusa a las mujeres en el siglo XVII, que es un siglo tremendamente misógino, muchas de esas cosas de las que se acusa a las mujeres son en realidad culpa de los hombres, ¿no? Más que de los hombres, del sistema de relaciones amorosas y de cortejamiento que se ha organizado y que está vigente en el siglo XVII, ¿no? María de Zayas ahí hace que sus personajes, que son mujeres hasta cierto punto autónomas dentro de lo que cabe en el siglo XVII, hasta cierto punto autónomas y independientes y con cierta capacidad para la inteligencia y desde luego para el juicio moral, puedan defender sus posiciones dentro de una ficción literaria que reivindica, digamos, su papel o revaloriza su papel en el siglo XVII. Bueno, pues esto en cuanto a la novela corta. La prosa satírica. A ver, chicos, la prosa satírica es una narración, ¿vale? Esto es un cuento, una novela, en la que se intenta criticar a la sociedad de su momento, ¿vale? Pero esa crítica era una crítica, en muchos casos, orientada también hacia la risa, ¿vale? Es decir, es una crítica buscando que nos riamos de algo. Eso es básicamente la sátira. La sátira, aquí tenéis una descripción de lo que es la sátira, una definición, ¿vale? Un género literario que critica a alguien o algo con propósito moral o burlesco, ¿no? Bueno, pues esa sería un poco la idea. Pero en el siglo XVII aquí hay también un elemento interesante en la prosa satírica, que es que para poder criticar mejor esta prosa satírica introducía elementos sobrenaturales, porque así se permitía, digamos, alcanzar un mayor rango en su crítica. Luego lo vamos a ver con algunos ejemplos. La prosa satírica del siglo XVII criticaba, entre otras cosas, a abogados, médicos, alguaciles, jueces, policías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también a maridos infieles, a las mujeres adúlteras, a las viejas, a las mujeres que se maquillaban, a las mujeres que no se maquillaban, a las mujeres en general, etcétera, etcétera. ¿Vale? Recordad que este es un siglo en el que está muy presente la idea de desengaño, ¿no? Y entonces toda la prosa satírica es una prosa que ataca, digamos, a lo que los escritores consideran que está engañando a la sociedad. Los abogados, pues porque disfrazan la realidad con palabras complicadas para tener razón. Los médicos, pues porque también en esta época tenían muy mala fama, no solo porque la medicina no estuviera muy desarrollada y en muchos casos los tratamientos médicos fueran equivalentes a que yo ahora vaya y para curarme un brazo roto pues me eche una cremita, pues no funciona, ¿no? Entonces los médicos son charlatanes. Bueno, pues eso era un poco lo que pensaban en el siglo XVII, ¿no? Los dos libros más importantes de prosa satírica son Los sueños, también de Francisco de Quevedo, ¿vale? Y El diablo cojuelo, de un señor que se llamaba Luis Vélez de Guevara. Vamos con Los sueños. Los sueños de Quevedo los publicó en 1627, pero también los escribió bastante antes. Quevedo es que publica las cosas tarde,
y las publica todas más o menos seguidas, ¿vale? Pero las ha ido escribiendo y distribuyendo de manera manuscrita mucho antes, ¿no? Bueno, el estilo es claramente conceptista y los sueños son 5 narraciones, son 5 cuentos, 5 novelas cortas en las que se utilizan elementos sobrenaturales para criticar a la sociedad de su tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos El sueño del infierno, en el que Quevedo nos escribe lo que pasaría cuando la gente va al infierno, ¿no? Y qué tipo de gente está yendo al infierno. Entonces, van los abogados, van los médicos, van los policías, van las mujeres cornudas, perdón, los maridos cornudos, las mujeres adúlteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aprovecha para criticar a la sociedad de su tiempo. El diablo cojuelo. El diablo cojuelo, como su propio nombre indica, es un diablo que está cojo, ¿vale? Eso para empezar. ¿Y de qué va esta historia? Bueno, esta historia la publica un señor que se llama Luis Vélez de Guevara en 1641. Este de aquí lo tenéis en una foto de una calle en Madrid, dedicada a él. Y es un libro también de prosa satírica, es decir, se está intentando criticar las costumbres, en este caso las costumbres del pueblo de Madrid, ¿vale? De la gente de Madrid, aunque vale para toda España lo que critica. Y básicamente la historia es que hay un estudiante que está acostándose con, bueno, está en casa de una mujer, ¿vale? Y cuando llega el marido se tiene que escapar, ¿no? Entonces se escapa corriendo por los tejados y se cae en una claraboya, digamos una especie de ventana circular horizontal que hay en un tejado, se cae a un ático, a un estudio de lo que luego vamos a descubrir que es un brujo, ¿no? Dentro de ese estudio él se pone a mirar unas estanterías llenas de frascos misteriosos y accidentalmente tira un frasco y del frasco se libera accidentalmente un diablillo, un diablo cojuelo, ¿no? Que es capaz de hacer magia y es capaz de hacer cosas sobrenaturales y que en agradecimiento al estudiante por haberle liberado, aunque el estudiante le ha liberado sin querer, le ayuda a ver cómo es Madrid por la noche, ¿no? Entonces, cómo es Madrid por la noche, pero levantando los tejados de las casas. Así, el diablo cojuelo levanta los tejados de las casas como si fuera un puzzle o un Lego, ¿vale? Levanta el tejado para que podamos ver en el interior. Una casa de muñecas, ¿vale? Como podemos ver en su interior, podemos criticar a lo que está pasando dentro de las casas, ¿no? Donde la gente, digamos, es más privada y hace las cosas de manera íntima y no quiere que los demás le vean, pues el diablo cojuelo nos permite verles y nos permite criticar eso, ¿vale? Esa es un poco la historia del diablo cojuelo. El estilo también es muy conceptista. Luis Vélez de Guevara es un seguidor de la literatura de Quevedo y otra cosa que es importante es que existía ya el mito del diablo cojuelo. Es un personaje mitológico dentro de la mitología castellana que ya existía. Prosa filosófica y moral, estamos terminando. La prosa filosófica y moral del siglo XVII, ¿vale? Es, a diferencia de la prosa satírica que hemos visto antes, que lo que intentaba era escribir una historia de ficción para criticar algo, la prosa filosófica y moral lo que intenta es enseñarnos a nosotros cómo tenemos que vivir. Es decir, nos intenta enseñar cómo tenemos que actuar en nuestra vida para llevar una vida, digamos, lo más adecuada posible. El autor más importante de estas lecciones de cómo vivir, que son la novela filosófica, la prosa filosófica y moral, es un señor que se llama Baltasar Gracián, ¿vale? Que era un religioso y escritor muy importante, ¿vale? Que publica el Criticón, perdón, que publica el Criticón, chicos, que es una novela es una especie de novela bizantina. Si os acordáis de la novela bizantina renacentista, esa novela en la que dos amantes, cada uno en un sitio, intentan encontrarse, ¿no? En este caso lo que pasa es que los personajes son arquetipos más que personajes de ficción que representan a personas, representan a ideas, y estas dos ideas están intentando ir en busca de la felicidad, aunque no lo van a conseguir, ¿no? Esta novela, que en realidad es una especie de tratado de cómo vivir bien o de cómo intentar vivir, ¿vale? De cómo intentar vivir de acuerdo a las normas del siglo XVII, esta novela está escrita en un estilo muy conceptista, ¿vale? Donde prima claramente el pesimismo y la idea del desengaño, ¿vale? Lo importante para los escritores de la prosa filosófica y moral del siglo XVII es que la literatura
la realidad está plagada de engaños y hay que saber ver a través de los engaños de la realidad, hay que saber desvelar y desengañarse, ¿no? Hay que saber superar las apariencias. Esa sería un poco la idea. Lo que pasa es que superar las apariencias, los propios autores del barroco reconocen que lleva a la tristeza y al desengaño, ¿no? Porque la apariencia normalmente suele ser mejor que la realidad. Bueno, pues eso sería la prosa filosófica y moral. Vamos con el último tipo de prosa barroca. Vale, chicos, el último de los tipos de prosa del barroco que vamos a ver es la pervivencia de los géneros renacentistas. Yo os dije al principio de este vídeo que los géneros más que habían triunfado más en el Renacimiento, en el Barroco de alguna manera desaparecen, ¿no? Ya no son tan interesantes. Pero hay algunos que se siguen, digamos, escribiendo de manera marginal, pero que se siguen escribiendo. Es el caso, por ejemplo, de la novela pastoril. Cervantes tiene una novela pastoril que se llama La Galatea. Lope de Vega tiene una novela pastoril que se llama La Arcadia. ¿Vale? Ya sabéis que eran novelas protagonizadas por pastores idealizados. En cuanto a la novela bizantina, Cervantes es que va probando todo. ¿Vale? Cervantes prueba todos los géneros de la prosa y bueno, así le va. Y pues tiene los trabajos de Persiles y Sigismunda, ¿vale? Que es una novela bizantina de Cervantes, que es la última que escribe. Después de escribir esta novela se muere, de hecho. En el prólogo de esta novela dice, teniendo ya el estribo, con el pie en el estribo os escribo, es decir, como diciendo estoy ya para morirme, ¿no? Lope de Vega escribe una novela bizantina que se llama El peregrino en su patria, que es una novela bizantina un poco rara, porque es una novela que sucede dentro de España, ¿no? Las novelas bizantinas normalmente uno estaba en Islandia y la otra en Turquía, y entonces se tenían que juntar, ¿no? Recorriendo toda Europa. Pero Lope hace una novela bizantina en la que los personajes están viajando por España, ¿no? Y por último, también tenemos una novela de caballerías con muchísimas comillas entre ellas, que es el Don Quijote de la Mancha, que es una obra de Cervantes que, aunque no sea realmente una novela de caballerías, sí que coge el género de la novela de caballerías y hace una parodia, esta cosa tan barroca de coger algo que ya existía y ridiculizarlo o extremarlo para convertirlo en una cosa nueva, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que sería la prosa del barroco. Os mandaré que hagáis unos ejercicios sobre esto y muchísimas gracias por haber visto este vídeo.